compartiendo esta noche aquí en TV Más a través de distintas vías que ustedes nos ven, distintas formas, por Mundo Visión, por Videocable Florida, por los canales números 6, 23, 137 y 1015 en alta definición. Me falta un número de canal que es el de la zona de Fray Marcos de Casupá, que no lo recuerdo, es decir, los años no pasan en vano, a uno se le va de la memoria. La próxima vez lo voy a anotar, le voy a pedir a Rubén que me avise. Capaz que Rubén está mirando y me manda un mensaje ahora y me dice que gana el número tanto, o alguien de Casupá, no importa. Lo importante es que estamos llegando a todo el sur, el centro, la ciudad capital y el este del departamento. Y esta noche recibimos al doctor Luis Delgado, director departamental de salud, a quien le agradecemos por haber aceptado la invitación y por haber esperado para salir al aire tanto tiempo, porque estuvo acá tranquilamente y estuvimos conversando un ratito antes de iniciar el programa. Bienvenido nuevamente. Gracias a ti por la invitación. Este instrumento que es los medios de comunicación es sumamente útil para desarrollar nuestro trabajo, que consiste en gran medida en poder comunicar qué es lo que el Ministerio de Salud tiene planteado y desea comunicar a la población. Lo habíamos dicho que el tema central será el que vamos a analizar con usted hoy, todo que se ha generado en torno a los mosquitos y sus derivados, es decir, todas las enfermedades que podemos llegar a desarrollar los uruguayos, en este caso los floridenses, a consecuencia de la picadura de mosquito, por todo lo que se ha dado. Pero surgió en estas últimas horas, en medio de esto, un tema que para otros es común. Por ejemplo, en Montevideo es común hablar del corralito mutual. Se abrió el corralito mutual y hay gente que se cambia de mutualista, precisamente, porque además hasta el nombre induce a cambiarse de mutualista y no cambiarse de una mutualista al sistema público. Eso es otro tema para debatirlo, pero corralito mutual implica que alguien puede cambiarse de mutualista. En Florida no tenemos esa chance, es decir, la tenemos, pero tenemos que ser a alguna de Montevideo. Llegan a la Dirección Departamental de Salud quejas o planteos referidos a cómo es cómo está funcionando tanto el sistema o el subsistema, no sé cómo se define, de salud público como el privado. Sí, llegan. Llegan porque en todo sistema de atención colectiva hay cosas que funcionan muy bien, hay otras cosas que funcionan menos bien y hay otras cosas que funcionan mal. El Sistema Nacional Integrado de Salud tiene previsto mecanismos para que la gente pueda hacer llegar sus inquietudes, sus quejas, sus denuncias y sus reclamos. Está establecido por ley que todas las instituciones prestadoras, todos los prestadores integrales de salud deben tener una oficina de atención al usuario, y es allí donde la gente en primera instancia debe plantear sus inquietudes, quejas, problemas, etcétera. Y están establecidos los plazos dentro de los cuales la institución debe responder, que son plazos relativamente breves. Depende un poco del tipo de problema que se plantee, pero para hablar así a grosso modo, en 15 días corridos, la institución debe responder por escrito cuando un usuario de ella hace un planteamiento, un reclamo, una queja o una sugerencia. Cuando la persona recibe una respuesta que no le resulta satisfactoria, entonces el camino que está previsto es que esa misma planteamiento se haga ante la Oficina de Atención al Usuario, que en el caso de Florida o en el caso de todos los departamentos que no son Montevideo, no me gusta hablar de interior, sí, a mí tampoco, me molesta cuando me dicen te vas para afuera. Ahí está. Y bueno, cuando vengo a Florida. Exacto. En todos los otros departamentos que no son Montevideo, en las direcciones departamentales de salud existe la oficina también, o sea, somos todos los mismos, pero digo, es allí en donde hay que hacer el planteamiento, y entonces nosotros documentamos
la llegada del pedido de información y elevamos, porque entonces ahí se pasa a otro nivel, que es la Junta Nacional de Salud, que es la institución rectora de todo el sistema, le pide explicaciones a la institución y, en primer lugar, analiza la respuesta. Y si considera que la respuesta fue insuficiente, le pide explicaciones a la le institución. pide explicaciones. O sea, los mecanismos están creados. A ustedes llegan, porque por ejemplo, esto que yo estaba leyendo, ¿no? De que faltan medicamentos en una policlínica. Acá estábamos hablando específicamente de un prestador privado. Hace 2 meses no hay stock de medicamentos. Es un problema de medicamentos. Le ha llegado a la Dirección Departamental de Salud que falten medicamentos en el prestador privado de Florida. No. ¿Y que ese sea un problema? No. A la Dirección Departamental de Salud no ha llegado ningún planteamiento de ese tipo. Que pueda existir puntualmente o no, eso no lo puedo ni negar ni confirmar. Claro, porque generalmente se habla del todo... prestador público que no tiene medicamentos. Muchos se quejaban, ahora se escucha menos. Sí. Yo, en términos generales, creo que no es un problema serio. Puede haber situaciones puntuales, pero en términos generales creo que no es un problema serio el acceso a los medicamentos en el departamento, tanto en el sector público como en el privado. ¿Y el acceso a especialistas? ¿A las especialidades? Ese sí que es un problema. ¿Y es un problema de uno, de otro o del sistema? Del sistema. Tanto público como privado. Sí, y del Uruguay. Es un problema del Uruguay entero. Hay naturalmente algunos tipos de especialidades en donde es mucho peor que en otros. Ahora, cuando se abrió el corralito mutual del que tú hablabas, todos los años el Ministerio de Salud Pública publica, pone en su página un enlace para que la gente pueda acceder a los números de las instituciones, para que pueda elegir si se quiere cambiar con cierto fundamento. Y entre los números que se publican son los costos de los tickets, los costos de los estudios, el número de médicos por cada 1.000 o 10.000 afiliados. Y en el caso concreto de ECOMEF, que es la institución de asistencia privada más grande del departamento, porque hay filiales de algunas instituciones de Montevideo, como son el Círculo Católico, que tiene aproximadamente 1.000 afiliados en Sarandí Grande, y la Médica Uruguaya, que son las 2 instituciones que tienen filiales en el departamento. El número de afiliados por cantidad, el número de médicos generales por cantidad de afiliados, la mejor tasa que existe en todo el Uruguay es la de ECOMEF. O sea, que tiene mayor cantidad de afiliados. Mayor cantidad de médicos, por afiliado. Y así todo el problema. De médicos generales por afiliado. Por eso te digo, el tema está en los especialistas. ¿Por qué hay problema con los especialistas? Porque no hay suficiente número de especialistas en determinadas especialidades para todo el Uruguay, y además de eso están mal distribuidos. Hay diferencias notorias en remuneración, en lo que gana un especialista en Montevideo y el resto del país. Y eso hace que la mayor parte de los especialistas estén concentrados en Montevideo. Ese es un problema enorme que tiene el Uruguay, que tiene que ver con la macrocefalia del Uruguay, que no es solamente en la salud, sino en muchas cosas, y es un problema. Bien, vamos a dedicar un programa para hablar de estos temas, para no distraernos. Una última digresión, sí, antes de ir después al tema. Controles sobre la calidad del agua en Florida. ¿A la Dirección Departamental de Salud le han llegado algún tipo de consultas? ¿Se hace algún tipo de testeo? ¿Tiene injerencia la Dirección Departamental de Salud para saber, no sé, cuál es el estado del agua del río Santa Lucía cuando se realizaron en la temporada ahora estival, que iba mucha gente a bañarse al río? No, eso no es responsabilidad de la Dirección Departamental de Salud.
no es responsabilidad ni del control de la calidad del agua potable, del agua corriente, que en nuestro país está a cargo de OCE, ni tampoco la calidad del agua de los ríos o arroyos o lagunas que puedan existir en él. Eso no es responsabilidad, eso es responsabilidad municipal. Desde el punto de vista sanitario, ¿se han reportado algún número que llame la atención en cuanto a enfermedades provocadas por la ingesta de agua en mal estado, por haberse bañado en lugares, a veces tienen coliformes las aguas del río, y puede provocar enfermedades, puede provocar diarrea? No soy médico, pero informativamente es lo que no hay en estos últimos 6 meses notificaciones de un aumento significativo de enfermedades de ese tipo registradas en la dirección departamental. Bien, y seguimos con una digresión y vamos a ir al edil José Maidana, de la Junta Departamental, de la Comisión de Salud, porque van a pedir que analicen el agua de una cachimba. Mucha gente habrá escuchado la noticia, la habrá visto. Es llamativo, por lo menos, ¿no? Sí. Esperemos que no le atribuyan lo que le atribuían a un agua de Querétaro en algún momento en México. Exacto. Después les vamos a hacer esa historia, pero vamos a compartir el trabajo, una nota periodística del equipo de TV Más Noticias, que habló con el edil José Luis Maidana, quien plantea la posibilidad de hacer un análisis para ver en qué estado se encuentra el agua que emana de esa cachimba allí cerca de la Ruta 5. Estamos pensando eso, simplemente es analizar y dar a conocimiento de lo que salga del análisis propiamente dicho a la población, y que la población luego, vamos a decir, decida si consume o no. Pero es importante por el tema de salud de toda la ciudad, de tener esa información para que la gente tenga el libre albedrío de consumirla o no, ¿verdad? Eso ya lo consulté con gente por afuera, porque la comisión se reúne el miércoles que viene, que parte de la comisión, y aparentemente están todos de acuerdo, pero digo, eso lo voy a solicitar sí o sí, como sea, ¿no? ¿Se le va a pedir a la Intendencia que lo haga a través de la Dirección de Higiene? Claro, lo vamos a pedir a la Intendencia que lo haga a través de la Dirección de Higiene, y si hay alguna otra propuesta o alguien de alguna fuerza viva quiere analizar por algún otro medio, digo, estamos a la orden en lo que podamos dar tranquilidad a la población. ¿Por qué surge esta iniciativa? Y esa iniciativa surge porque vemos mucha gente yendo a levantar el agua de ese lugar. Yo personalmente creo que el agua de la OCE está bien, digo, contaminado está en los ríos, la contaminación es algo real, pero yo considero que yo creo personalmente que está bien el agua de la OCE, pero hay gente que le da tranquilidad tomar de ahí, pero no hay un estudio que se sepa a nivel departamental. Entonces creo como integrante de la Comisión de Salud tenemos que darle la mayor información a la gente por ese lado. El objetivo es brindar tranquilidad. El objetivo es brindar tranquilidad o brindar información. Yo qué sé, Dios quiera salga bien el agua, pero un lugar que sale, un solo lugar que sale agua para esta cantidad de gente, que mire que paran camionetas, paran motos, la gente está consumiendo el agua esa. Entonces, por lo menos ahora saber cómo está el agua, eso es importantísimo. Es medio raro que a esta altura de los acontecimientos, medio raro no, es hasta pintoresco, interesante de descubrir por qué. No hemos tenido tiempo para ir hasta allí y ver la gente cuando va a sacar. ¿Por qué buscar agua allí, a esta cachimba, cuando mucha gente toma agua de la canilla, aunque algunos reparos existen sobre el agua de OCE? Mick Jagger tomó agua de la canilla con hielo y el tipo cantó, dice que dio un espectáculo fantástico. Mick Jagger es el de los Rolling Stones, por las dudas, porque por allí alguien dice de quién está hablando, ¿no? Le dieron agua, se sacaron de la canilla o del grifo, como quiera, le pusieron un cubito de hielo, que el hielo estaría hecho con la misma agua, no habrán comprado un bidón de agua para el hielo. Mick Jagger cantó y se fue contento de Uruguay, ¿tá? Pero es muy, muy especial las costumbres a veces, los usos y costumbres. Y vamos a tomar el giro que pensábamos darle a la entrevista con el doctor Luis Delgado en los minutos que nos separan de aquí al final del programa, y es toda esta situación que se ha generado, donde contrariamente a
a lo que uno podía prever, tomando en cuenta los antecedentes cuando se anunciaban algunas epidemias o pandemias. Ahora con el tema del dengue, del Zika y de la chikungunya, siempre me queda ahí medio colgado, te lo dejo para el final de la chikungunya, como que no nos hemos asustado. No se ha notado en la población eso, cuidado que apareció como cuando se habló de la gripe aviar o la gripe porcina en su momento. ¿Qué tan alerta, atentos tenemos que estar en este momento los uruguayos, doctor? Bueno, yo creo que comparto contigo que no hay pánico. Y creo que no hay pánico porque la gente tiene información. Porque desde hace ya unos cuantos años venimos informando y anunciando que era inminente y prácticamente inevitable que apareciera el virus del dengue, la enfermedad del dengue en el Uruguay y más recientemente la chikungunya y el Zika. Y esto ha hecho que la gente conozca bastante sobre el tema, y esto ha hecho también posible, gracias al esfuerzo sostenido de las instituciones coordinadas entre sí y de las personas a nivel individual, que durante todo este tiempo no haya aparecido hasta ahora el primer caso de dengue autóctono en el Uruguay. ¿Por qué ha sido esto? Porque las instituciones, concretamente el Ministerio, para hablar de Florida, el Ministerio de Salud Pública y la Intendencia salen semanalmente a recorrer lo que se llaman las ovitrampas. Las ovitrampas son dispositivos puestos en los lugares en donde se considera que el riesgo de que aparezcan mosquitos importados de otro departamento es mayor. Por ejemplo, las estaciones de servicio, las gomerías, que frecuentemente están en las estaciones de servicio, los peajes y las terminales de ómnibus, para el caso del departamento de Florida. Y ese trabajo coordinado que se ha hecho durante mucho tiempo y que se hace semanalmente, ha ido acompañado con lo que hemos llamado los LIRAS, los levantamientos de índice rápido de Aedes aegypti, que se hace 2 veces por año desde hace unos cuantos años, en otoño y en primavera, y que cuando los resultados de esos visitas masivas a muchas viviendas en el departamento arrojan resultados positivos en el sentido de que se encuentran depósitos de agua con larvas, a esos les sucede un periodo de descacharrización, que fue lo que pasó el año pasado y que es lo que vamos a hacer aquí a partir del lunes de la semana próxima. Es decir, que va a haber otra descacharrización. Sí. A partir del lunes 22 se va a hacer una descacharrización en todos los barrios de la ciudad de Florida inicialmente, y luego se continuará con las localidades del interior que se consideren que tienen mayores probabilidades de tener mosquitos o criaderos de larvas de mosquitos. Entonces, tipo de controles, perdón, de las ovitrampas, ¿se hace solamente en la ciudad de Florida o hay colocadas en localidades del interior o en algunos puntos o zonas estratégicamente elegidas? Hay colocados en la ciudad y en el interior. Es decir, que hay un control del territorio completo del departamento. Sí. En algunos puntos estratégicos que se consideran de mayor riesgo, como dije antes. Bien. Entonces, creo que esto todo contribuye a que no haya alarma, porque además el ministro lo dijo cuando anunció, el ministro de Salud Pública, cuando anunció la confirmación del primer caso de dengue autóctono, que no nos encuentra desprevenidos, nos encuentra bien organizados y nos encuentra preparados para responder adecuadamente. Concretamente, fines del
estamos en 2016, 15, 14. En el 14, en el segundo mitad del 14, hicimos a nivel nacional lo que se llamó una simulación de una epidemia de dengue. Pusimos en marcha a todo el sistema sanitario sobre la base de casos hipotéticos de aparición de dengue o cosas que se le parecieran y demás. Entonces, todo eso ha hecho que estemos bastante conscientes de qué es lo que puede llegar a pasar. Y cómo, veamos, vamos por partes, porque el que está viendo, hay similitudes de una enfermedad con otra, porque se estaba preparado para el dengue, pero apareció el Zika y la chikungunya. De la chikungunya se habló antes que del Zika, el Zika apareció en los últimos meses. Sí. ¿Hay síntomas similares de estas tres enfermedades? La forma de presentación de las enfermedades es similar. Dolor de cabeza, fiebre, dolores articulares, dolores musculares, dolores retrooculares, o sea, atrás de los ojos, y en casos más graves, náuseas, vómitos, y en todos ellos decaimiento general. Es un poco difícil entrar a diferenciar los detalles entre uno y otro. Pero, por ejemplo, el Zika no tiene fiebre, no se presenta con fiebre. Pero sí los dolores. Pero sí los dolores. De las tres enfermedades, la que presenta menor cantidad de síntomas es el Zika. A su vez, dentro de cada una de ellas hay diferentes formas de presentación. En el caso concreto del dengue, que es lo que tenemos hoy. El dengue tiene básicamente tres formas de presentación. La una es el dengue sin síntomas. Te enfermaste, picó un mosquito infestado con el virus, te enfermaste, pasó desapercibido, te sentiste un poco mal, no consultaste y nadie se enteró que tuviste dengue. Que es una de las situaciones las que suponemos que está pasando acá en el Uruguay. Que hay gente que tiene dengue y no sabe. Exacto. O que tuvo y no hizo una consultó. Por ejemplo, aquí en Florida estábamos tratando de hacer memoria, larvas y mosquitos de portador del dengue se han encontrado desde hace 1 año y medio por lo menos atrás. Un poco más, 2 años. Sí, 2 años. Y concretamente en la segunda mitad del 2015 y en lo que va del 2016 hay mucha cantidad de mosquitos adultos, de Aedes aegypti adultos en Florida. Sí, yo le recomiendo a la gente que cuando vea un mosquito que trate de matarlo y mirarlo, y porque a esta altura cuál es el Aedes aegypti es bastante conocido, y si no se puede buscar en internet o pedirnos a nosotros en la Dirección Departamental de Salud figuras de cómo es. El mosquito el Aedes aegypti es un mosquito un poco más chico y tiene rayas en las patas, tiene rayas en el cuerpo y entre el tórax y el abdomen tiene una figura como una lira, como un instrumento musical. Es fácil de distinguir. Es fácil de identificar. La gente que tiene buena vista... Sí, si no recurrimos a las gafas. Y si no, con una lupa o con los lentes, pero es fácil. Y si dudan, que nos lo lleven a la Dirección Departamental de Salud o a la División de Higiene de la Intendencia, porque les vamos a contestar en el momento, sí, es o no. Y en ese caso, les vamos a hacer una visita al domicilio de la persona que trajo el mosquito adulto para ver si identificamos larvas en ese lugar e insistir en el tema de la información sobre qué hay que hacer para evitar o para limitar al máximo la reproducción de la Aedes aegypti. ¿Se ha pensado en fumigar o por qué no se ha fumigado hasta ahora? ¿Cuáles son los riesgos de fumigar? La fumigación no es un método aconsejable por varias razones. La fumigación masiva es diferente a la fumigación focalizada. La fumigación masiva, como se ofrecieron, por ejemplo, los de los aviones que hacen, no sirve porque ataca únicamente a los mosquitos adultos mientras las partículas están en suspensión. Una vez que se apoyan las partículas del
producto químico con el que se fumiga sobre una superficie, ya después no tiene efecto. No tiene efecto. O sea que fumigando estamos matando mosquitos adultos, pero no estamos evitando ni los huevos ni las larvas. Ese es el primer gran limitante. Y el segundo aspecto importantísimo es que fumigando masivamente estamos actuando sobre el equilibrio ecológico y estamos eliminando también los predadores, o sea, quienes se comen a los mosquitos Aedes aegypti. Estamos eliminando los sapos, las ranas, las mojarras y las madrecitas de agua que se llaman, que son como unas mojarritas que se aconsejan colocar en los techos de las casas que tienen agua. O sea que, ¿por qué no fumigar? Porque no es efectivo para combatir el Aedes aegypti, pero además porque es dañino para el ambiente. Y lo único que se crea es a largo plazo o a mediano plazo es resistencia del Aedes aegypti con el producto que se está fumigando. En el Brasil hay 13 estados en donde ya hay resistencia a los productos químicos, a las hipermetrinas, que son los productos químicos con los cuales se fumiga. Bien, y volvemos a lo anterior que hablábamos. Me tiro de la fumigación porque alguno puede estar pensando, más allá del uso de repelentes, ¿qué otra medida puede adoptar? Porque también se ha hablado, los repelentes ya son caros, no sé si hay repelentes caseros, por allí aparecieron una cantidad de recetas de repelentes caseros. Además del repelente, ¿qué medidas debemos adoptar todos en nuestras casas? Básicamente las recomendaciones a la población en general son fáciles de dividir en 3 capítulos. Uno es, tratemos entre todos de limitar el número de mosquitos al máximo. ¿Y cómo? Evitando que se reproduzcan. ¿Cómo se evita que se reproduzca? Eliminando los criaderos de mosquitos. ¿Cuáles son los criaderos de mosquitos? Son los recipientes de paredes rígidas de agua limpia, no las aguas servidas, no las aguas cloacales, esas no. Es el agua que se acumula en el fondo de tu casa, de mi casa, en el frente, al lado, en el jardín, en una tapita de refresco que está boca arriba, en el bebedero del perro o del gato, en el plato de una maceta, en un recipiente de plástico, en una cubierta vieja, en todos los lugares en los tanques de agua que no están debidamente tapados, en los canalones de desagüe de los techos, cuando no están bien armados, porque allí queda bien nivelados, digamos. Bien desnivelados. Desnivelados en este caso. Porque allí también queda agua estacionada. Eso es una cosa. ¿Cómo evitamos que los mosquitos se reproduzcan? Eliminando los criaderos. No los vamos a hacer desaparecer, pero cuanto menor cantidad de mosquitos tengamos, menor es la probabilidad de que la epidemia alcance proporciones importantes. Segundo capítulo, evitar que nos piquen. ¿Y cómo se evita que nos piquen? Bueno, protegiéndonos adecuadamente. Las horas de mayor actividad de los mosquitos son el atardecer y el amanecer. En el ambiente de los virólogos, los científicos que trabajan con virus y específicamente, hay una broma, dice, el mosquito que te pica y que te va a contagiar la enfermedad es el que tú mismo criaste en tu casa. Porque el Aedes aegypti es un mosquito de la ciudad o de las plantas urbanas, de las aguas limpias y de vuelo corto y de vuelo a poca altura. O sea que es altamente probable que si tú... Estaba en la casa. En algún lugar de la casa estaba. Entonces, hay que evitar que te piquen los mosquitos, no exponiéndote a las horas de mayor actividad de los mosquitos y protegiéndote con mangas largas, con pantalones largos y con repelente en las partes expuestas, como son las manos, la cara y demás. Y el tercer capítulo importante es, si te enfermas, si te da fiebre, si tenés alguno de todos estos síntomas de los que hablé, consultar rápido. ¿Por qué?
porque en los 5 primeros días de la manifestación clínica, o sea, cuando la persona está enferma, en esos 5 primeros días es que existe la mayor probabilidad o posibilidad de confirmar el diagnóstico, porque el diagnóstico se confirma cuando se puede aislar partículas moleculares, partículas del ADN de los mosquitos. Y eso sucede en los 5 primeros días. Después se puede estudiar también, pero ya son pruebas menos sensibles. Se puede estudiar si tú desarrollaste anticuerpos contra uno de cualquiera de estos 3 virus de los que estamos hablando. ¿Vacunas? No hay. No hay ni vacunas ni remedios específicos Para ninguna de las 3. Para ninguna de las 3 enfermedades. ¿Y qué es lo que se suministra? Y lo que se suministra son medicamentos, medicamentos de apoyo, o sea, hidratación adecuada, sueros, analgésicos, o sea, calmantes del dolor. ¿Pueden ser muy dolorosas estas enfermedades? La chikungunya puede ser muy dolorosa. Es de las tres enfermedades en las que el dolor osteoarticular está más presente. Todas estas entonces, enfermedades. ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es evitar, cuando una persona consulta, se la identifica, cuando no hay otra explicación evidente, ¿no? Se la identifica como un caso sospechoso y se la aísla. Aislarla no quiere decir que se la mete dentro de una cúpula espacial, es simplemente se la coloca en una habitación con mosquiteros adecuados y se evita el contacto con otras personas que eventualmente pudieran estar enfermas y se evita que esa persona sea picada. ¿La persona va a estar internada o está en el hogar? No necesariamente está internada, no. Por el contrario, una de las recomendaciones que el Ministerio está haciendo es, si existe un brote en algún lugar, hay que tratar de resolverlo en el lugar, no empezar a trasladar Así que gente. puede tener una internación domiciliaria. Sí. Para pasar la enfermedad. Sí. Las 3 enfermedades, es como este caso del dengue, ¿llegaron para quedarse? O digo, no se han detectado las otras, pero están ahí, están golpeando la frontera. Sí. Va a ser muy difícil erradicarlas. En los lugares donde ya ha existido, esto es una pregunta que yo le hice hoy, vamos a cerrar el programa con el doctor, le digo a Emiliano para su tranquilidad y a Ignacio que están allí, que ya vi los minutos que nos quedan, atentamente nos han avisado. En los países donde han tenido esta enfermedad, ¿qué ha sido epidemia? Mucha gente se enfermó, para hacerla más clara, ¿y se fue la enfermedad o siguió después como puede aparecer la gripe en invierno o con cambios de estación? En general, este tipo de enfermedades se presentan con brotes epidémicos. Brotes epidémicos quiere decir que en un determinado espacio y tiempo aumenta significativamente el número de casos confirmados de la enfermedad. En las regiones tropicales, el dengue, que es el que tiene más historia, es también endémico, o sea, existe todos los años un cierto número de casos y cada tanto hay un repique, hay un rebrote y aumentan notoriamente el número de casos. ¿Hay casos fatales? ¿Hay gente que ha fallecido por esto? Por el dengue, por el dengue, sí. Sí, porque el dengue tiene 3 tipos de manifestaciones, como dije, no sé si terminé de decirla. Sin síntomas, el dengue clásico, que con los síntomas que ya dije, y la tercera, la forma más grave, que es el dengue hemorrágico. Y ese se da únicamente en aquellos lugares en donde hay dengue endémico, porque el dengue tiene el virus del dengue, 4 serotipos diferentes. Si te pica la primera vez, puede pasar o que no tengas síntomas o que tengas síntomas leves y te curas y no pasa muchas cosas. El problema es que si te pica otro Aedes aegypti con otro de los serotipos, entonces ahí sí la probabilidad de desarrollar dengue en su forma grave, hemorrágica, es mucho mayor. ¿En América Latina ha sucedido eso? Sí. En América Latina. Sí. De hace muchos años que sí. Lo que pasa es que acá no lo teníamos. Exacto.
Recién ahora nos estamos... Sí, en el sur del Brasil, en el Paraguay, en la Mesopotamia argentina, esa está presente y hay casos de muertes por dengue, sí, por dengue hemorrágico. Doctor Luis Delgado, gracias por el tiempo que dispensó. Evidentemente son temas que dan para mucho más. Tenemos un límite de tiempo. Seguramente nos vamos a encontrar en el correr del año en este espacio. Así que le agradecemos por haber ocupado parte de su tiempo para venir a difundir este tema y que nuestra audiencia, nuestra teleaudiencia, tenga en claro a qué atenerse y qué tipo de medidas adoptar. Perfecto. Te agradezco mucho la posibilidad de la comunicación y la reiteración. Este lunes próximo, lunes 22, comienza un programa de descacharrización por todos los barrios de la ciudad de Florida y luego va a continuar en el interior. Bien. Le pedimos a la gente que colabore con este. ¿Va a ser a alguna hora especial? En general es a la mañana temprano, desde las 7 hasta la 1 de la Así que el domingo de noche pueden empezar a sacar las cosas para afuera. Pero no en toda la ciudad. No en toda. En la región 5. En la región 5. Después la vamos a averiguar y la vamos a... Eso te iba a decir. Después le pasamos el programa para que ustedes lo puedan comunicar. Bien. Se nos terminó el tiempo. Gracias a todos por estar como siempre. Nos quedan algunos temas para comentarles, pero será en el próximo programa. Un saludo para la gente de Cerro Colorado que nos ven en el canal número 28. A mí me pasaban el dato. Nombramos a Roberto porque es la referencia que tenemos en Cerro. Gracias a todos por estar. Como siempre les decimos, disfruten de la vida, vale la pena. Nos reencontramos en cualquier momento, que pasen bien.